Javier Ortega, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué Encantado. tal? Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, de verano pardo, ¿eh? Disfrutando O sea, de ¿usted este no verano. va a hacer puente usted también o no? Puente, bueno, sí, vamos a hacer puente, sí. ¿Sí? Bueno, pues como la clase política hace puente, hasta el martes no vamos a saber nada de nada, ¿no? Nada de nada. Bueno, bien. Tengo que contarle una cosa. Hoy el gobierno ha decidido dar oxígeno a la Generalitat de Cataluña. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. 1.600 millones más de oxígeno al gobierno que promueve romper España. Eso no tiene nada que ver con el grupo parlamentario, ¿no? No, porque es que como lo han hecho con el de Esquerra, parece que no tiene nada que ver con él, pero es igual. Oye, por 1.600 millones de euros de oxígeno para el presupuesto público de Cataluña, pues a lo mejor algo cambia, ¿no? Pero esto es un manejo del Estado un tanto... Repugnante. Repugnante. Al final aquí se premia la insolidaridad, aquí se premia la deslealtad constitucional, aquí se premia a las comunidades que más gastan y que más derrochan, a las incumplidoras. No se premia al español que se levanta todas las mañanas a cumplir su trabajo, a ese se le penaliza con impuestos. No se premia a aquellos ayuntamientos o a aquellas comunidades que han hecho un esfuerzo de reducción del gasto innecesario y del déficit. No, no, aquí se premia al desleal, se premia al que gasta y derrocha el dinero público y, en definitiva, al que actúa en contra del interés general de España. Así es como algunos gobiernos, como el del Partido Popular y antes el Partido Socialista, entienden que son las políticas de Estado. Es decir, apoyar a todos aquellos que hacen daño al interés general de España. Usted sabe, don Javier, que cuando Vox interpuso la querella criminal contra Artur Mas, precisamente imputábamos varios delitos, algunos mucho más serios y más de acuerdo con lo que han hecho, como era el de rebelión, como el de sedición, etcétera, etcétera, usurpación de funciones, etcétera. Pero había precisamente alguno de ellos que llevaban aparejadas penas de prisión. Ya se encargó la Fiscalía en aquel momento, con el anterior fiscal general del Estado, Torres Dulce, evitar a toda costa interponer la querella. Tuvo aquel rifirrafe con los fiscales de Cataluña y al final, cuando ya no le quedó más remedio, cuando ya habíamos interpuesto la querella, no le quedó más remedio a la Fiscalía que sumarse a toro pasado. Pero claro, lo hizo precisamente para esto, para lo que estamos viendo ahora, es decir, para hacer el paripé de un procedimiento penal que al final lo han dejado reducido a dos delitos, el de desobediencia, que indicaba muy bien, y el delito de prevaricación, que llevan aparejadas penas de multa y de inhabilitación, pero no llevan aparejadas penas de prisión. Y precisamente el único o el último de los delitos que quedaban, que podían tener consecuencias de pena privativa o pena de cárcel, para entendernos más rápidamente, como era el delito de malversación de caudales públicos, resulta que la Fiscalía sale con un argumento tan peregrino como que no habían ya contraído esos gastos de dinero público, gastos millonarios, organizando ese referéndum secesionista, el 9N, como los habían contraído los gastos antes de que se dictara la sentencia del Tribunal Supremo, pues, perdón, del Tribunal Constitucional de suspensión, pues eso no sería malversación de caudales públicos. O sea, algo verdaderamente inconcebible en un Estado de Derecho. Claro, esto es una consecuencia más de algo tan grave como que una potencia extranjera como es la Gran Bretaña, que tiene una colonia, la última colonia que existe en Europa sobre un suelo de un territorio, el territorio nacional español, como dice Naciones Unidas desde el año 60, los años 60, además es una potencia que no tiene reconocida jurisdicción sobre las aguas. Y esto es muy grave, porque lo que ha ocurrido con este submarino, es decir, la utilización de las aguas que bordean el Peñón de Gibraltar permanentemente, porque este caso ha salido a luz pública porque ha habido un incidente, como salió el anterior. Pero tenemos que tener en cuenta que la Royal Navy fondea permanentemente barcos de guerra con armamento nuclear o sin armamento nuclear, me da igual, barcos de guerra, submarinos, en la base que tiene allí en Gibraltar, cuando, insisto, no tienen reconocidas aguas jurisdiccionales, desde el mismísimo Tratado de Utrecht de 1714, desde entonces no tienen esas aguas, pero es que no lo tienen reconocido de ninguna manera. Pero claro, el colmo ya es que precisamente lo utilicen como una base de submarinos. A mí me gustaría ver la reacción de todos estos grupos ecologistas, de estos partidos tan progres siempre y tan atentos a defender otras causas, aquel perro que venía, que hubo que sacrificar por si venía contaminado por el ébola, etcétera, etcétera. ¿no? Que no dicen nada ahora, no dicen nada. Vamos a ver, si llega a haber una colisión entre
este es un submarino, una colisión importante con un barco mercante como en este, y llega a afectar al núcleo, a donde tiene los propulsores, donde tiene el armamento nuclear, se hubiera producido un desastre gravísimo, tanto para las aguas como para la costa. Y no les oigo que digan nada. Dicen que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha mandado una nota muy contundente al Ministerio, a la Embajada de Gran Bretaña, exigiendo información. Sí. Pero esto no es suficiente, porque sabemos que el gobierno de Gran Bretaña no va a hacer ni caso, va a mandar una nota y va a seguir utilizando permanentemente. Es una razón más por las cuales desde Vox queremos que la reivindicación permanente sobre la soberanía, no solo del territorio, sino de esas aguas, por cierto, de la que han expulsado a los pescadores españoles, claro, que venían faenando tradicionalmente, unas aguas en las que se acosa y se embiste a las patrulleras de la Guardia Civil, donde se hace una verdadera persecución permanente de cualquier lancha de bandera española. Y ahora tenemos que soportar que encima se esté corriendo un riesgo grave con un posible accidente nuclear. Usted que conoce aquello, la Junta de Andalucía tampoco tiene nada que decir, no tienen preocupación por este... Ninguna. Para la Junta de Andalucía los intereses parece ser que tienen en Gibraltar, y sobre todo de algunos partidos políticos y de algunos mandatarios con relación al Peñón, a la colonia del Peñón de Gibraltar, es muy llamativa. Siempre que ocurren cuestiones relacionadas con los barcos pesqueros, o cuando ocurren cuestiones graves referidas a incidentes en la aduana, en la entrada, parece que la Junta de Andalucía no existe, o sea, Gibraltar no existe y es un tema que no lo tocan, no quieren problemas. Algunos pensamos que es que tienen algún tipo de interés o reciben algún tipo de comisión de los piratas de Gibraltar, ¿no? ¿Oh? Si fuera un partido decente, el Partido Popular, precisamente por esto último que acaba de decir, ya dejo aparte que es importante y no es el chocolate en loro, siempre estamos con esto, pero eso es un dineral cuando hay tanta gente en España que lo está pasando mal, tanta gente que está en paro, tantas familias, que esos 5 millones repartidos, por ejemplo, en dotación a la ley de dependencia, familias que están arruinadas teniendo que cuidar a algún familiar en estado, o personas que están siendo desahuciadas, o personas que están en paro, que todos los miembros de su familia están en paro, creamos que 5 millones daría para hacer muchas ayudas. Pero dejando aparte la cuestión económica, precisamente por esto, a un partido que su objetivo prioritario es romper la unidad de España y es conculcar la Constitución, precisamente un partido decente que se diga partido nacional y que le interese el interés nacional debería ponerle todas las trabas posibles para que tuvieran la menor capacidad de hacer su propaganda negativa y su permanente insulto al resto de España desde la tribuna. Así que, si por no tener grupo parlamentario, ajustándonos a lo que diga el reglamento, conseguimos que dediquen menos minutos a insultar a España y a hacer proselitismo de secesionismo, mucho mejor. Aquí resulta que encima de que se les da tribuna, se les da dinero. Entonces, algunos nos planteamos que entienden otros partidos por el interés nacional. Fíjese, yo lo que veo cuando salen estas noticias, aparte de la permanente desprotección del ciudadano frente al poder máximo, totalitario y absoluto del Estado, o sea, al final el ciudadano parece que no tenemos otra cosa que pagar impuestos, cumplir a rajatabla la ley, digo el ciudadano de la calle, y estar calladitos y no protestar. Nosotros no valemos nada frente al poder del Estado y mucho menos ante el poder de la hacienda pública. Pero a mí lo que me surge cuando veo estas cosas, al igual que veo la eficacia que tiene el Estado cuando quiere cobrarte una multa, cuando quiere exigirte intereses. El ordenador Berta de don Cristóbal Montoro, que te localiza, que cuadra datos, que te conoce si has comprado, si has vendido, todo, absolutamente todo sobre tu vida. Lo cual nos demuestra que cuando el Estado quiere, tiene los recursos y los medios necesarios para actuar con celeridad y hacer cumplir la ley a rajatabla. Bueno, ¿por qué en la noticia que veíamos antes, por qué no exige esa misma celeridad en el cumplimiento a quienes están en cargos públicos, a quienes desobedecen permanentemente la Constitución, y quienes no cumplen las sentencias, quienes incumplen los límites de gasto público y de déficit público? ¿Por qué es tan fuerte con los débiles el Estado y tan débil con los fuertes, o con los que ellos consideran que son los fuertes? ¿Por qué al final siempre es el ciudadano el que tiene que cumplir la ley, y en cambio quienes desde los puestos de, por ejemplo, la presidencia de una comunidad autónoma
la incumplen sistemáticamente, no tienen el valor de hacerlo cumplir. ¿Por qué no hace cumplir el Estado con estos medios tan eficaces que tiene? Por ejemplo, el respeto a las aguas jurisdiccionales que hablábamos antes de Gibraltar, y no protege a los pobres pescadores. Seguro que cualquiera de esos pescadores deja de pagar 10 euros de su declaración de la renta y allí le caen todas las penas del infierno. O se olvida de llevar la digitalización de su documento y le bloquean su cuenta. Pero seguro que cuando pide ayuda para que vaya allí a apoyarle el Estado con todos sus medios, en una reivindicación tan justa como es poder ir a pescar donde ha sido siempre, no está el Estado. Tenemos un Estado que no nos protege. Confiscación. Confiscación. Porque si fuera expropiación nos tendrían que indemnizar. Estos confiscan. Confiscan, como hacen con la mayoría de los impuestos, que cuando pasan de lo necesario se convierten en una verdadera confiscación de nuestro patrimonio. Es verdad, y esa medida que comentaba en otras entidades financieras, les obliga a poner interés a las entidades financieras que antes de devolver los depósitos se dedican en averiguar, y normalmente lo consiguen, quién está detrás de esa cuenta corriente. Es verdad que son dos formas muy distintas de entender la potestad del Estado frente al ciudadano. Ha habido un proceso larguísimo, llevado magistralmente por el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, primero en absoluto solitario durante muchos años, sin el apoyo correspondiente del Gobierno de Aragón. Después, ya cuando las cosas se iban ganando, parece que el Gobierno de Aragón se lo tomaba un poco más en serio. Pero realmente estamos ante lo que no es más que un expolio, como tantos que han intentado, como hicieron con el Archivo de Salamanca, por ejemplo, en otro orden de patrimonio histórico-artístico o los archivos de carácter nacional, por parte de la Generalidad, con esa actitud expansionista de considerar que todo lo que les interesa lo pueden confiscar. Y aquí realmente estamos hablando nada menos que de 97 piezas de un valor histórico-artístico extraordinario que pertenecían al monasterio de Sigena y que fueron llevadas directamente al museo que ellos llaman nacional, museo de Cataluña, para entendernos, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y el Museo de Lérida, y que no han querido devolver, a pesar de tener sentencias en contra de la propia sede del Vaticano con relación al conflicto que existía entre las dos diócesis. Han tenido sentencia condenatoria de un juzgado de Huesca, y finalmente el juez ya ha tenido que tomar una decisión de ejecución forzosa de esa sentencia, que es la que se produciría el día 25. Incluso se está hablando, entre comillas, de una actuación de directamente secuestro judicial, teniendo que acudir a la Policía Nacional, a la Brigada de Patrimonio Histórico-Artístico, para que entre a la fuerza, si es necesario, a recuperar esas obras. Es algo intolerable que en una nación se estén produciendo estas situaciones, como si estuviéramos hablando entre el expolio llevado a cabo por una nación vecina. Y esto es muy importante, y no es una cuestión de que nos guste más o menos que las obras de arte estén en un sitio o en otro. Con que estén en España y estén bien protegidas, eso debería ser suficiente. Aquí la cuestión importante, ahí tenemos una imagen preciosa del monasterio de Sigena. Bueno, las piezas son de un valor incalculable. Incalculable. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que se cumplan las sentencias y que estén donde tengan que estar las piezas. Si las piezas han pertenecido históricamente a este monasterio, si fueron sacadas de allí de manera irregular, tienen que volver, sobre todo cuando hay unas sentencias que han juzgado tanto desde el punto de vista del derecho eclesiástico como desde el punto de vista del derecho civil y de la jurisdicción española, pues han considerado que era absolutamente imprescindible que vuelvan a donde no deberían, o de donde no deberían haber salido nunca. Y esto es lo que nos encontramos tantas veces en España, el incumplimiento de las sentencias judiciales, que lo enlazo con lo que comentábamos antes, por qué los ciudadanos tenemos que cumplir absolutamente todo, y además hacerlo en tiempo y forma y a rajatabla, y si no con todas las penas del infierno, y una Generalidad de Cataluña, un gobierno autonómico, se permite el lujo de chulearle a un juez y chulearle a incumplir la administración. Está bien el argumento, pero una vez que lo has sometido... No está bien. Bueno, es decir, que yo no estoy de acuerdo con el argumento, pero quiero decir que en un Estado de Derecho uno puede tener discrepancias, decir, oye, yo creo que esto tiene que quedarse en el Museo Diocesano de Lérida, porque, en fin... Vamos a discutirlo, pero... Vamos a discutirlo. Y cuando la propia Iglesia le dice al obispado, le dice, oiga, que devuelva usted esto al de Huesca, y encima la jurisdicción estatal te dice que lo devuelva usted, pues ya no hay vuelta de hoja, lo que tienes que hacer es cumplir la sentencia. Pero esta actitud chulesca... De hecho, hay una pieza, que es una pequeña cuna de plata, que ya ha vuelto al monasterio, y resulta que ha tenido que entrar esta brigada de la Policía Nacional, ha tenido que entrar directamente en el museo, es decir, venimos a llevarnos esto.
Menos mal que no ha habido ningún conflicto y le han abierto la puerta, ha entrado, ha recogido y se ha llevado. Pero vamos, como si estuviéramos yendo a la casa de un ladrón a recoger, oiga, que esto no le pertenece. Existió incluso la sospecha de que alguno de estos bienes había sido puesto a la venta. Sí, sí, de hecho la policía detectó en algunas subastas ilegales, detectó el rastro, gracias a alguna denuncia en particular, que algunas de estas piezas habían salido del control de la Generalidad y que se estaban vendiendo en piezas de patrimonio histórico, pero de un valor incalculable, y que se estaban vendiendo en subastas privadas. O sea, es algo inconcebible, ya digo que esto yo lo enlazo también con este otro caso que es sangrante, que es el Archivo de Salamanca, cómo se han llevado los archivos y no quieren devolverlos bajo argumentos peregrinos. Bueno, pero sin es justificación que ninguna. ahí se discutían dos principios. Esos documentos tenían que ver con la historia catalana y se podía discutir mejor que esto. Esto es puramente pillaje. Sí, pillaje. Que esto ya es otra cosa, esto es de bandera pirata, esto es pillaje, no tiene otro nombre, lamentablemente. Bueno, pero dentro del caso del Archivo de Salamanca conviene recordar que hay un montonazo de esas casas que están identificadas que eran de Valencia o que eran incluso de Asturias. Y que era, no tiene nada que ver. Y que era romper una unidad de archivo, ¿no? En la que pues ir a documentarse, que simplificaba mucho las cosas para los que investigan lo que allí contenía el archivo. No se le ocurre a nadie. Pero bueno, dentro de todo pues había una cierta legitimidad. Esto es el derecho de pillaje, ¿no? Esto es que me lo quedo por mis narices y se acabó. Y esto es del patrimonio catalán. Incluso ya han salido declaraciones inmediatamente diciendo que esto es un ataque a la cultura catalana y al patrimonio. ¿Pero qué cultura catalana y qué patrimonio? Bueno, esto es patrimonio histórico nacional. Me cuesta creerlo, pero si todo consiste en irles cediendo a base de precio, a base de, pues le doy un grupo parlamentario, mañana le ofrezco 1.600 millones, empiezo a dar más competencias todavía. Esto no es nada nuevo, estos últimos 30 años o casi 40 años de democracia ya lo hemos visto. Consiste en que la gobernabilidad de España consiste en ir cediendo los intereses generales de España, es decir, ir rompiendo a base de entregarles pedazos de las competencias del Estado. Por tanto, tienen muchas armas, empiezan con el dinero, luego primero con el grupo parlamentario, luego con dinero, luego cederán competencias. Si hace falta les darán algún ministerio, da igual. Porque el objetivo no es preservar un gobierno que defienda el interés general, es hacer un gobierno como sea y colocarse allí todos. Entonces, ¿es posible? Pues a base de ceder es posible conseguir el apoyo de todo el mundo. Pero, ¿quién a estas alturas puede ser tan ingenuo de pensar que cuando los de la antigua Convergencia y Unión o los del PNV dan su apoyo, lo hacen gratis? Es a costa del interés general de España. Siempre es lo mismo y siempre ha sido así con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Sí, pero nos cuentan una cosa, pero yo le pido a todos los espectadores que estén pendientes de los hechos, no de las palabras. Este detalle... Aquí nos está engañando todo el mundo y cada día. Claro, además, pero absolutamente. Este detalle, por ejemplo, que no es un detalle, lo digo irónicamente, de que de repente la Fiscalía 2 días después retira una acusación contra Artur Mas, eso no es casualidad. Tampoco es casualidad el que de repente no tenían grupo parlamentario y ya lo van a tener. No es casualidad que había una partida de dinero que no iba a mandarse supuestamente, y sí se ha mandado. Ese es el precio de una negociación. Nos toman por idiotas, pero se creen que no nos damos cuenta que cómo van cediendo en todo lo que han pactado en un despacho. Esa es la realidad. Y da igual lo que digan en sus declaraciones. La realidad es que iremos viendo en estos meses nuevamente la sangría, insisto, que le va a costar a los intereses generales de España para que esta gente pueda conformar su gobierno. Es peligrosísimo, aun siendo cierto el tema de este fondo de reserva de las pensiones, lo grave es el modelo, y esto hay que decirlo, aunque algunos nos vayan a tachar ya de antemano de alarmistas. El modelo actual de pensiones en España está abocado al más absoluto fracaso. Cuando tenemos una pirámide demográfica que se ha invertido, donde hay dentro de muy poquitos años, va a haber más gente cobrando en situación de cobro de pensiones que la gente que estamos cotizando, este sistema actual de reparto es un sistema que no se sostiene. Por eso desde Vox estamos levantando la voz de alarma, a pesar de que algunos digan, no, es que son ustedes unos alarmistas. Lo decimos alto y claro, y los técnicos, los especialistas en la materia lo han explicado hasta la saciedad. Va a resultar imposible mantener el sistema de pensiones actual. Se van a tener que reducir al 50% en muy pocos años. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero suficiente. Porque este sistema de reparto se sostiene
no a costa de lo que cada uno está pagando y lo mete en una hucha, no, a costa de lo que van cotizando, o lo que vamos cotizando los que estamos en activo para poder pagar a los que se encuentran en pasivo. Entre otras cosas por el coste que venimos arrastrando desde hace años de la llamada moratoria nuclear, es decir, una decisión política demagógica que al final no se atreven, es otro de los tabús en España, decir que la energía nuclear, las centrales de última generación, pueden ser tan seguras como cualquier otra energía y que España necesita, porque España necesita tener una cierta independencia energética y no estar dependiendo absolutamente del gas de Argelia o estar dependiendo... Nos van echando a la chepa cosas y cosas y cosas y la pero verdad que luego que es esto demagógico, lamentable. porque se nos habla de que no hay centrales nucleares, pero que no va a haber y que tenemos paralizadas varias centrales que han costado una fortuna, pero sí compramos la energía a Francia, que viene en centrales nucleares, cuando en España hay déficit energético. O sea, la realidad es que es una cosa tremenda. Aparte de que no se le entiende nada, porque esta gente habla de balbucea y no sabe expresar con un poquito de claridad sus ideas. Lo que es intolerable es que quienes, insisto en lo de antes, quienes vienen amenazando, quienes vienen persiguiendo destruir la unidad nacional y conculcar la Constitución, se les recibe con alfombra dorada y al final salen encantados de venir a exigirle al gobierno el rédito a su traición. Es el precio de la traición. Vengo a cobrar la traición. Vengo a cobrar la traición. A ver, usted... le voy a traicionar más todavía para cobrar más la próxima vez. No se corta un pelo. No se corta un pelo, esa es la pura verdad. Don Javier Ortega. Pues nada, muchas gracias. Ya iremos viendo qué pasa con el submarino. Tiempo tendremos de ir valorando la energía con la que José Manuel García Margallo aborda este tema. Aunque a él lo que le gusta, ya saben ustedes que es otra cosa, es hablar de Cataluña, proponerse como candidato frustrado. Lo que le gusta a Margallo es ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, pero bueno, ser el ministro de Asuntos Exteriores de España en Cataluña y no defender los intereses de España en Gibraltar. Frente a otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana, ya que los políticos se van de puente por la parte que le toca. Festejaremos el Día de Santiago como se merece. Muchas gracias.